Muy bien, reciben todos un fraternal y caluroso saludo en el nombre precioso de Cristo Jesús en el día del Señor. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Lucas capítulo 5. Y voy a leer para ustedes del versículo 16 al versículo 26. Dice así la palabra del Señor. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Hace unos pocos días, en el tiempo de oración, hablábamos sobre la vital importancia de tener reuniones de oración en la casa, en la familia. Siempre hemos insistido por la palabra de Dios de que el hombre tiene que orar en tres circunstancias distintas. Primero, de manera personal, de manera individual, donde puede derramar su corazón delante de Dios, ser confrontado por la palabra de Dios, y esa es la oración privada y particular donde el hombre es santificado por la palabra de Dios a través de la oración. Pero también vemos que ese asunto de la oración privada, que es de vital importancia para todo creyente, no justifica el no hacer oración familiar. Y concluíamos que una familia que no ora es como una casa sin techo, que está expuesta a todas las tormentas que vengan del cielo. Pero también la oración familiar no puede sustituir la oración congregacional, que es la que hacemos en el día del Señor o cuando la iglesia se reúne o se congrega para adorar y alabar al Señor. Entonces oramos individualmente, oramos familiarmente y oramos congregacionalmente. Ese es el propósito principal y central del tema de la oración. Ahora, ¿qué tiene que ver con el texto que acabamos de exponer? Mucho porque voy a tomarme el atrevimiento de decir que una buena parte de este texto fue predicada hace más de 150 años. Y esto es importante que la iglesia lo sepa. ¿Por qué? Porque a través de sermones históricos, o que tomamos una parte de esos sermones históricos, podemos conocer historia de la iglesia. Segundo, para que también observemos cómo se predicaba hace 150 años. En otra oportunidad, si el Señor lo permite, traeré exposiciones bíblicas de hace 500 años, para que conozcamos cómo se predicaba la palabra de Dios, y eso nos da la oportunidad también de comparar y verificar con lo que estamos haciendo hoy en día, o también para discernir esas grandes diferencias que se presentan hoy en muchas congregaciones
donde la predicación bíblica es tan escasa que podemos hablar de dosis pediátricas. Pero tiene mucho que ver con el tema de la oración y del soporte eclesial, familiar y de hermandad que debe tener una congregación. Por eso el título del sermón puede ser, como lo indica en uno de los textos, cargado por 4, ya vamos a ver dónde dice eso, o también ayudados y soportados por 4. Pero ustedes dirán, pastor, pero hoy no lo leímos. Cuando uno observa las narraciones de varios evangelistas, en este caso de Mateo, Marcos y Lucas, encontramos que este mismo texto, en Mateo 9, versículo 2, el Señor dice una palabra que no menciona Lucas, y es la siguiente: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y por favor tengan en cuenta esa palabra, ten ánimo, que no la registra Lucas, pero sí la registra Mateo, hablando del mismo asunto. Y el otro texto que podemos agregar es el que expone Marcos en el capítulo 2, versículo 3, donde dice que este hombre era cargado por 4. De ahí el título del sermón, cargado por 4 o soportado por 4 o ayudado por 4. Entonces, ya con el panorama completo de los 3 textos, vamos a dar desarrollo al tema de hoy. Primero veamos un hecho instructivo. Si ustedes observan en sus Biblias, en realidad el tema del paralítico comienza a partir del versículo 17, pero lo hemos leído a partir del versículo 16, porque es importantísimo que la iglesia sepa qué hacía que nuestro bendito Señor y Salvador tuviese y operase con tanto poder y con tanta autoridad. El verso 16 nos da la apertura, dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Sí ven que tiene mucha relación con el tema que hablábamos de la oración? Entonces, si Cristo Jesús, siendo el Dios encarnado, tenía la necesidad de apartarse a lugares desiertos y orar, ¿por qué lo hacía? Lo hacía porque él requería ese poder espiritual en esos momentos especiales, sobre todo cuando estaba rodeado de tantas inusuales muchedumbres que querían obtener de él tantas cosas, y él requería estar fortalecido espiritualmente para poder atender todas las necesidades de la gente. Él se apartaba a lugares solitarios, primero para tener comunión con su Padre Celestial, porque él claramente lo refería con mucha frecuencia: he venido a hacer la voluntad del que me envió. No estoy hablando por mí mismo, sino que las palabras del que me envió, esas son las palabras que yo hablo, decía el Señor. Y por supuesto, su comunión íntima con el Padre era continua, constante. Pero había momentos en donde él se apartaba a lugares solitarios para tener esa comunión con su Padre, para ser revestido de ese abundante poder y asimismo poder entonces ayudar a las personas, no solamente sanándolos de sus enfermedades físicas y emocionales, sino aún más importante, para salvar a las personas. Cada que el Señor se apartaba a un lugar desierto y oraba, regresaba revestido de ese abundante poder, y lo hacía por nosotros. Él lo hacía para enseñarnos que el poder de Dios solo puede descansar sobre nosotros en la medida en que nosotros nos acerquemos a Dios. En Lucas se registran tiempos de oración de manera muy frecuente, y quiero que revisemos algunos textos, porque es importante a manera de introducción que veamos lo decisorio, lo vital, lo trascendental que es para el creyente desarrollar ese hábito de oración personal, familiar y congregacional delante de Dios. Miremos por ejemplo Lucas capítulo 3, versículo 21. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Mire que era un evento multitudinario, está hablando de que todo el pueblo se bautizaba y Jesús mismo fue bautizado. ¿Por qué? Porque, como lo dijimos en un principio, nuestro Salvador se retiraba y dedicaba tiempo especial a la oración
cuando veía que se juntaban con él y hacia él muchas multitudes de personas. Miremos otro texto, capítulo 6, versículo 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y si observan el contexto o el título que nos dan los intérpretes, está hablando de la elección de los 12. Y esto es una enseñanza vital para la iglesia. ¿Cuántas veces elegimos miembros? Porque nos caen bien, porque vemos que externamente tienen un buen testimonio y ya, nos basamos en eso. Mientras que Cristo Jesús, el Dios encarnado, el Dios hecho hombre, pasó toda la noche orando en el monte. ¿A quién? Al Padre, para luego poder ejecutar esa decisión de escoger a los 12 apóstoles. Y creo que aquí ya nuestra mente y nuestro corazón comienzan a inquietarse de cómo estoy viendo yo la importancia de la oración en mi vida. Si el mismo Salvador le era necesario orar para tomar las decisiones más trascendentales. Escoger los 12 apóstoles no era cualquier asunto, era un asunto de vital importancia. De hecho, porque los 12 apóstoles son los que se van a sentar a juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero miramos otro texto más, capítulo 9, versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que yo soy? O sea que para hacerles esa pregunta también tan trascendental, porque era una pregunta vital, que es cuando Pedro hace la confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero dice que aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, tal vez a cierta distancia. Luego se acerca y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Vamos con el con el versículo 28 y 29 de ese mismo capítulo. Otro evento trascendental, la transfiguración de Cristo. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y escuchen esta connotación: escogió a sus 3 más cercanos, a los más íntimos. Eran 12 discípulos, eran 12 apóstoles, pero él tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, sus más cercanos, y subió al monte. ¿A qué? A orar, con 3 más. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y vamos al capítulo 11. Versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ya los discípulos, de ver cómo oraba el Señor, ¿qué hicieron? Señor, ahora enséñanos a orar como tú oras. Y es cuando el Señor enseña la oración del Padre Nuestro. Y por último vamos al capítulo 22. Versículo 41. Y él, el Señor, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Y aquí vemos el evento del Getsemaní.
y oró 3 veces por esa misma situación. Pero sus discípulos no fueron capaces de acompañarlo en ese momento. Él dijo, miremos el contexto: ¿no habéis podido orar conmigo ni siquiera 1 hora? Los discípulos quedaban dormidos. No sé cómo alcanzarán a escuchar la oración del Señor si es que la escucharon. Y tal vez la escribió algunos de los discípulos cuando el Señor oró por 3ª vez, porque luego les dijo: ahora sí pueden dormir. Ya estaban despiertos. Pero ¿cuál es el punto? El punto no es ese, porque no es el tema del sermón. El punto es el preámbulo del sermón y el preámbulo de todo lo que va a acontecer. Y el versículo 16 claramente del texto que vamos a predicar de Lucas dice que él se apartaba en lugares desiertos y oraba por todas las cosas que tendría que resolver y todo lo cual iba a confrontar. Esto nos enseña un gran principio y una muy buena aplicación para nuestras vidas, y es que el descuido de la oración privada es la langosta que devora el poder de la iglesia. Hay gente que dice: pero ¿por qué la iglesia no tiene poder como tenía antes? ¿Por qué más bien el mundo influencia a la iglesia en vez de que la iglesia ejerce influencia sobre el mundo? Y es por esto. Este es uno de los puntos críticos que la iglesia tiene que mejorar de manera urgente y radical: el descuido de la oración privada. Y cuando hablamos de iglesia, hablamos de cada uno de ustedes y yo, que somos las piedras vivas. Habla de que oremos privadamente todos los días, en nuestras casas, en nuestra cama, aún en el trabajo, aún en el estudio. Podemos tener tiempos de oración en la presencia del Señor. Pero hablando de las multitudes, dice que aconteció un día, ya en el versículo 17, que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿De dónde obtenía ese poder? De la oración. ¿Se dan cuenta? A veces creemos que Cristo, por ser el Hijo de Dios, no tiene necesidad de orar o de comer o de dormir. No. Tenía necesidad de orar. Tenía necesidad de clamar. Él también gemía. Sentía hambre, sentía cansancio, sentía sed, fatiga, tristeza, dolor. Y el Señor aquí estaba rodeado de un enorme gentío. Y podríamos decir por implicación que allí podría haber tal vez creyentes sinceros, posiblemente algunos. O tal vez había un mayor número de observadores escépticos, curiosos, como siempre ocurre. O tal vez había algunos que estaban deseosos de recibir su poder de curación, que ha sido la tendencia del ser humano, ¿no? Donde digan que hay milagros, allá corren. Pero ha hecho el milagro, no vuelve, porque iba únicamente por el milagro, mas no por la vida eterna. Pero también podemos decir que había otros deseosos de hallar ocasión contra el Señor para acusarle. Por eso dice que estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley. Y si recordamos, los fariseos y los doctores de la ley en Mateo capítulo 1 o 2, ¿qué dijeron? Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, capítulo 2, versículo 3 en adelante. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. O sea que sabían inclusive en dónde iba a nacer, pero lo rechazaron. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero también así pasa, hermanos, en muchas de las asambleas cristianas. Encontramos allí también el fariseo, el doctor en la ley, el censurador, el que critica de manera impasible, pero también encontramos allí a gente muy necesitada. Y esto hizo el Señor, hablando en este momento de este texto, estaba también rodeado de gente muy necesitada.
Y lo más hermoso de todo es que estos rogadores que suplicaban por una curación de este paralítico no se vieron decepcionados. Y más bien los discípulos del Señor quedaron plenamente gratificados, pues con ojos dichosos vieron a este paralítico ser restaurado en su parte física y en su parte espiritual. Y oyeron que sus pecados le habían sido perdonados. Ahora, el caso que el relato pone ante nosotros es el de un hombre atacado de parálisis, y posiblemente una parálisis ya en sus últimas consecuencias de carácter mortal, por lo cual se pudiera explicar la extrema prisa que tenían los 4 portadores del mensaje del paralítico, con el propósito de acercarlo al Salvador. Ahora bien, no conocemos los detalles de su condición, pero lo que sí es cierto es que estaba totalmente paralizado. Y cuando estudiamos los 3 relatos, cuando leemos los 3 relatos, se puede percibir al menos en el juicio del propio individuo que su parálisis estaba directamente conectada con su pecado. Lo que nos muestra que este hombre era tanto penitente como paralítico. Tenía esas 2 connotaciones. Repito, no todas las enfermedades vienen de pecado. Todas las enfermedades vienen de tener naturaleza pecaminosa, que es otra cosa. Hay enfermedades que vienen como consecuencia de nuestros propios pecados, otras vienen como consecuencia del desgaste normal y otras vienen como pruebas del Señor para probar nuestra fe. Y a otras les es permitido, al enemigo de las almas, el Señor le da permiso de afligir a algunos de sus siervos para probar la fe de esos siervos. Pero también vemos que la mente de este hombre estaba tan oprimida como lo estaba su estructura corporal, oprimido por un gran sentido de pecado, con una débil esperanza en la misericordia divina. Y aquí vemos como la aflicción por la cual se compadecieron sus amigos del dolor que él experimentaba en su cuerpo, él en su interior adicionalmente tenía que estar sintiendo una perturbación mucho más severa en su alma que la que le ocasionaba su cuerpo. Cuando les dije que tengamos atención a esa palabra clave de Mateo que dice: ten ánimo hijo, esa palabra nos denota y nos deja ver claramente el estado emocional de esta criatura. Y probablemente no era tanto con miras a ser sanado corporalmente que este hombre fue llevado, sino bien para el caso de él particular tenía la esperanza de recibir una bendición espiritual y que estaba dispuesto a cualquier sometimiento procesal que lo colocara bajo la mira del Salvador. Esto lo podemos deducir del hecho de que nuestro Salvador le dirigió esas preciosas palabras de Mateo 9:2: ten ánimo hijo, ten ánimo. Cuando el Señor le dice a alguien tenga ánimo, por supuesto es una insinuación muy clara de que este paralítico estaba descorazonado, de que su espíritu se abatía en su interior y que por lo tanto, en vez de decirle de entrada levántate, toma tu lecho, nuestro Señor le dijo con un tierno corazón: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. O sea, el mismo Señor nos está dando el respaldo a lo que estamos diciendo, que la aflicción de este hombre era mucho más grave en su alma, en su interior, por su pecado, que por su condición física de paralítico. Porque el Señor inmediatamente le dice: ten ánimo, hijo. O sea, que a uno le digan ten ánimo y fuera eso que le diga hijo, tus pecados te son perdonados, es porque el Señor estaba llegando a la raíz del problema, a la raíz del asunto sobre este hombre. El Señor le dio una bendición que sus mismos amigos no esperaban. Sus amigos lo llevaron con la esperanza de que fuera sanado de la parálisis física, pero no tenían la comprensión hasta dónde el Señor iba a llevar ese evento de libertar a este hombre en su aspecto espiritual. Este hombre buscaba más bien algo que le pudiera dar paz interior a su alma. Él anhelaba con ansias el perdón de sus pecados, pero no podía extender su mano
para asirse del Señor y del Salvador, porque su misma condición física se lo impedía. Y aquí encontramos varias aplicaciones prácticas que ayudan a nuestra vida en este relato. Primero que todo, podemos decir que hay casos que necesitan la ayuda de un pequeño grupo de obreros antes que sean plenamente salvados. Esto nos indica, hermano, la importancia de que todos ustedes y yo necesitamos ayuda entre nosotros mismos. Todos requerimos de esta ayuda, absolutamente todos. No somos llaneros solitarios, no podemos operar como llaneros solitarios. Marcos nos informa que este hombre tuvo que ser cargado por cuatro acompañantes, uno en cada esquina. Y aquí viene esa reflexión preciosa para nosotros. ¿Cuántas veces tú y yo, que hemos tenido grandes conflictos o situaciones aflictivas o angustiosas, no hemos necesitado la ayuda de otras personas, y sobre todo de hermanos en la fe? Necesitamos que alguien por lo menos nos diga: ten ánimo, el Señor te perdona, ten ánimo, el Señor te fortalece, ten ánimo, el Señor te va a sacar de esto, ten ánimo, el Señor se va a glorificar en tu vida a través de esto, o ten ánimo y que el Señor te dé fortaleza para que puedas sobrellevar esta carga y esta prueba. Una gran cantidad de personas son convertidas a través de oraciones generales que hacemos aquí en la iglesia, y está bien. Pero otras son convertidas a través de enseñanzas en la iglesia, ya sea a través de la escuela bíblica o a través del púlpito o la oración privada o personal, o simplemente la mezcla de todo lo anterior. ¿Cuántas veces oramos en forma privada por algún ser querido, luego pedimos a la congregación que oren por ese ser querido, o lo invitamos a que venga a la iglesia con la esperanza de que al escuchar el evangelio pueda ser llevado a una genuina salvación? Ahora sabemos muy bien, hermanos, por regla, que el Señor hará que muchos sean llevados a Él por el sonido de la gran trompeta del jubileo que se manifiesta en la dispensación o en la proclamación del evangelio por parte de sus ministros y por parte de los hermanos de la iglesia que le proclaman el evangelio de salvación a otras personas. Hay algunos que son conducidos a Cristo por los esfuerzos individuales de una persona, así como Andrés. ¿Recuerdan? Andrés encontró a su propio hermano Pedro y le dijo: Simón, Simón, ven, hemos hallado al Mesías. Y fue y le dio la buena nueva a su hermano y casi que lo lleva arrastrándolo a conocer que habían hallado al Mesías. En otras oportunidades, algún creyente, por su comunicación privada con otra persona, se vuelve un instrumento del Señor para su conversión por el poder del Espíritu de Dios, por una simple conversación. Yo recuerdo un testimonio que contaba Spurgeon cuando fue a probar el sonido de la capilla de New Park, que era un salón grandísimo que tenía una acústica preciosa, y en la cúpula de la capilla o de ese salón había un obrero trabajando, pintando, y Spurgeon no notó que él estaba ahí, simplemente entró y dijo las siguientes palabras: mirad solamente a Cristo, solamente míralo a Él y serás salvo. Y ese hombre bajó de la capilla llorando. Esa palabra lo convirtió. Y Spurgeon no estaba orando por él, ni siquiera sabía que estaba arriba. Él solamente quería probar la acústica del salón, y al probar la acústica simplemente exclamó un versículo bíblico con tanta pasión que esa palabra fue usada por el Señor para convertir a ese obrero que estaba en la cúpula de ese salón. Y lo que sí sabemos por experiencia propia y bíblica y eclesial es que un convertido traerá a otro, y este otro a un tercero, porque el que consigue ese pan le quiere decir a este otro dónde halló ese pan. Alguien decía que qué era el evangelio, y la definición que le escuché a un siervo de Dios fue la siguiente: el evangelio es cuando una persona muerta de hambre le dice a otro muerto de hambre dónde hallar el pan. Y eso hacemos tú y yo cuando le compartimos el evangelio a otra persona. Recordemos que el que no tiene a Cristo es un pobre miserable que está condenado, pero que si tú abres tu boca
y predicas el Evangelio de Cristo, ese es el pan de vida que puede salvar a esa persona de la condenación. Pero en esta narración nos muestra un caso muy diferente a todo el que hemos expresado hasta el momento. Hay casos que no serán traídos por la predicación general de la palabra, tampoco será por la instrumentalidad de alguna persona que Dios haya usado. Esos casos requieren que haya muchas veces 2 o 3 o 4 personas que trabajan en una muy buena y santa combinación, como es el caso de este paralítico. Mire, aquí él no estaba escuchando ninguna predicación, nadie estaba orando por él, nadie estaba interesado en él, simplemente sus 4 amigos se compadecieron de la situación de este hombre y cada uno cogiéndole de una esquina lo comenzaron a cargar en un común acuerdo, sintiendo una común agonía y un dolor, una aflicción por su amigo o por su familiar o por su conocido, y lo quisieron llevar delante del Señor. Su objetivo era colocarlo frente al Salvador. Ese era el propósito principal de este grupo de personas, y de esto podemos aprender muchas cosas. Primero, que este hombre no podía ser llevado a Cristo por una sola persona. Imposible. Debía tener a 4 que lo transportaran, que aplicaran su fuerza, o él no podría llegar a estar frente al Señor, al lugar de restauración. Más aplicaciones para nuestras vidas. Aquí podemos ver el caso de la esposa que ora por su esposo, o la esposa que ora por un hijo, o que ora por sus 2 hijas, o que ora por 3 o 4 hijos, o los padres que oran por sus hijos, que podrían unirse a otros padres para en común estar orando por los hijos de toda la congregación. Y es lo que tenemos que hacer continuamente, permanentemente. Tal vez llamarnos por teléfono y ponernos de acuerdo a orar por nuestros hijos. ¿Tiene hijos no convertidos? Esa es la oportunidad para buscar 3 o 4 que le ayuden a orar por sus hijos. Esposas, 3 o 4 esposas que se unen en oración por aquel esposo no convertido, o esposos por esposas no convertidas. O tal vez unirnos por un familiar que es terco y que requiere de una gran ayuda. O que cada uno de nosotros pudiera decir esto: ojalá yo pudiese ser el 4º integrante para cargar la camilla de ese familiar que está condenado, para llevarlo a Cristo, para ponerlo delante del Señor a través de la predicación de la palabra. Tal vez cuando la disciplina del hogar, la enseñanza en la escuela dominical, la predicación de los sermones por parte de los ministros tengan que ir juntos para lograr ese propósito. ¿Sí ven? Son 4 los que cargaron a este paralítico. Aquí podemos decir que la enseñanza del hogar, el culto familiar, los cultos de oración, los cultos de adoración, la intercesión de la iglesia, todos juntos podemos estar simbolizados en esos 4 hombres que cargaron esa gran carga para que el Señor mirara con amor desde lo alto y salvara a uno de sus hijos. Y aquí la pregunta es: ¿en quién estás pensando en ese momento? ¿Has pensado en alguien por lo cual tú has orado largamente? No cesaremos de recordar que la mamá de Agustín de Hipona, el gran Agustín, oró por él 25 años. Mónica se llamaba la mamá de Agustín. Oró por su hijo por 25 años hasta haberlo convertido. Y nosotros a veces oramos un minuto por nuestros hijos. Tampoco ceso de amonestar a la iglesia y a mí mismo al decir que si la salvación de nuestros hijos dependiera de nuestras oraciones, ¿serían salvos? Qué buena reflexión, ¿cierto? ¿Estás pensando en alguien por quien has orado largamente? ¿Le has hablado y lo has usado, o has usado todos los medios apropiados, pero todavía no han surtido efecto? Tal vez tu plática fue demasiado consoladora, tal vez muy débil o muy frágil, o tal vez un segundo hermano le pueda hablar instructivamente o instrumentalmente, o puede ser necesario un tercer hermano que le hable con exhortación y advertencia, o tal vez se requiere de un cuarto hermano que con un afecto más profundo y con una experiencia más apropiada los reúna, y conjuntamente con los otros 3 el resultado pueda ser garantizado. También recuerdo esta anécdota
de un predicador que contaba que un hermano de un hombre estaba falleciendo y su hermano va a visitarlo, y el hermano que estaba falleciendo le reclama a su hermano, le dice: ¿por qué no me predicaste el Evangelio de Cristo? Y el hermano le dijo: ¿cómo que no, hermano? Me extraña. Yo cuántas veces te quise insistir, cuántas veces te prediqué, cuántas veces te leí la Biblia. Y el otro le contesta: sí, pero yo hubiera querido que hubieras cogido el cuello, hubieras cogido el cabello, hubieras arrastrado hasta la iglesia, pero no lo hiciste. Un reclamo de esa naturaleza nos puede ocurrir a nosotros. ¿Qué has hecho para predicar el Evangelio a esa persona? Pudiera ser que un hombre haya oído predicar a Pablo, pero tal vez la clara doctrina paulina y el nivel teológico de Pablo le haya afectado solamente su intelecto, pero no lo haya todavía convencido en su conciencia. O tal vez escuchó al brillante Apolos, que era ¿qué? Poderoso en la palabra, ¿cierto? Era un hombre elocuente en la palabra, pero tal vez los ruegos de ese orador encendieron su corazón, pero no humillaron su altivez de espíritu. O quizás pudo haber escuchado a Cefas, a Pedro, cuyas frases burdas y cortantes lo han talado y convencido de pecado, pero antes de que pudiera encontrar gozo y paz en la fe, tendría que oír las dulces palabras afectuosas del apóstol Juan, que habla mucho acerca del amor. Sería bueno ver en la iglesia pequeños grupos de hombres y mujeres que estén ligados unos con otros por un celoso amor por las almas, haciendo causas de intercesión profunda por cada uno de los miembros de la iglesia y de sus familias. Pero algunos dirán que el plan es bueno, pero no querrán cargar la camilla del inconverso. Recordemos, hermanos, que las 4 personas que se unen en tal labor de amor deberán todas ellas sentir un intenso afecto por las personas cuya salvación busquen. Siempre se nos insta a los creyentes a amar a los perdidos, porque ¿qué esfuerzo tan grande tiene amar a los que nos aman? Ninguno. Pero amar a los que no nos aman sí que cuesta. Pero eso fue lo que hizo Cristo. Y la iglesia debe amar al perdido, debe orar por el perdido, debe buscar al perdido. Siempre el Señor lo ilustraba aún con aquello de las 100 ovejas, de las 99 y de la que se fue y se perdió, a ir en pos de ella, a rescatarla. Pero tienen que ser individuos que no se amedranten ante ninguna dificultad, que puedan invertir toda su fuerza para transportar esa amada y pesada carga. Se imagínense un hombre paralítico, un hombre mayor, desgonzado en una camilla, cárguelo y verá que es mucho más pesado así. Era una carga muy pesada que no la podría llevar una sola persona, por eso requería la ayuda de 3 más, de 4 personas. ¿Por qué? Porque esa amada carga, para poderla perseverar y llevarla con éxito hasta el objetivo planeado, requería que fueran personas fuertes porque la carga era pesada. Segundo, requerían personas que fueran resueltas, pues la obra pondría a prueba su fe. ¿Recuerdan la narración? Dice que, verso 19, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud. O sea, encontraron un gran obstáculo. Primero, que la carga era muy pesada. No sabemos cuántos metros o cuadras o kilómetros tuvieron que caminar para llevar la carga hasta la presencia del Señor. Y luego llegan allá bien cansados, bien agotados con esa carga pesada y encuentran una cantidad de multitud que no les permitía llegar hasta donde estaba el Señor. Pero entonces también necesitan ser seres de oración, pues de otra manera laborarían en vano. Ven, es que aquí está Cristo, Él ha curado a muchos, también te puede curar a ti, pídele con fe que te cure. Probablemente pudieron haberle dicho eso.
pero también tienen que ser creyentes o serán completamente inútiles. Esto tiene una aplicación muy directa para nosotros. Hermano, la iglesia necesita gente fuerte, porque la carga del pecado, la carga de la iglesia es pesada. Luchar contra nuestra propia maldad y con la maldad de los hermanos en la fe no es fácil. Luchar con la maldad y el pecado de nuestros familiares no es fácil. Luchar contra la maldad y el pecado de la cultura no es fácil. Luchar contra la maldad y el pecado de los colegios, de las universidades, de las empresas, no es fácil. Cada vez se hace más pesada la carga. Por eso necesitamos gente muy fuerte espiritualmente para cargar esas cargas pesadas. Pero necesitamos gente resuelta que no se dé por vencida ante el primer obstáculo. ¿Qué vieron aquí? Cuando vieron que había mucha multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. O sea, no solamente el esfuerzo de subirlo hasta allá, sino me imagino que tuvieron que romper el techo de esa casa y un hueco bien grande para que cupiera la carga pesada en todo su tamaño y poder ser descendida hasta donde el Señor. Y entonces aquí dice que Jesús vio su fe y por lo tanto aceptó su servicio, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Dónde encontraremos cuartetos como esos, hermanos? ¿Cierto que todos y cada uno de nosotros necesitamos cuartetos como ese? Gente fuerte, gente resuelta, gente de oración, gente que no se dé por vencida y gente creyente que tenga fe, que nos ayuden a llevar nuestras cargas. Claro que sí. Que el Señor los encuentre y ojalá los envíe a algunos de los que están aquí presentes, que pueden estar en la condición de ser pobres pecadores moribundos y que hoy yacen paralizados espiritualmente delante del Señor. Un segundo punto de aplicación general podría ser que algunos casos transportados de esa manera requerirían también de mucha reflexión antes que el designio sea cumplido. ¿Qué queremos decir con esto? Primero, que los 4 porteadores o cargadores no se preguntaban la manera como lo iban a hacer, simplemente fueron avanzando. Solo tenían que llevarlo a Cristo, tenían que ponerlo en el camino de Cristo. Pero ¿cómo hacerlo? Si los hombres son conducidos por la gracia de Dios a sentir una profunda ansiedad por alguna alma específica, esa alma puede ser llevada a Jesús. Si Dios ha puesto en ti, en tu corazón, una carga pesada por algún familiar, aquí está el mejor ejemplo: no desmayes. No desmayes por ese hermano, esa hermana, ese padre, esa madre, ese hijo, esa hija. No desmayes. No importa cuántos obstáculos te quieran poner. Ve con la fortaleza del Señor, con la fe, y lleva esa carga delante del Señor. Colócala delante del Señor. La manera pudiera revelarse después de muchas consideraciones. Muchos dirán: pastor, es que no sé cómo hacer. Primero ore. ¿Qué hacía el Señor? Verso 16: mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. El problema es que muchas veces vamos a la gente a compartirle de Cristo y ni siquiera hemos orado por esa persona previo. Siempre que vayamos: Señor, habla a través de mí, ayúdame, Señor, permíteme ser luz y sal para este hombre, esta mujer, permíteme hablar con sabiduría tu palabra. Pero tuvo que haber tenido un tiempo a solas con el Señor para orar por esas personas, para orar por esa carga. Hermanos, muchas veces nuestro corazón se impresiona porque no encontramos las maneras de cómo llegar a esta gente incrédula. Y nos impresiona porque, como son familiares nuestros, muchos de ellos, a veces hasta nos da miedo porque ellos conocen o han conocido o conocieron nuestro pasado, conocieron nuestras debilidades, conocieron nuestras faltas, y a veces pensamos que por eso perdemos autoridad espiritual, pero no, no es así. Porque el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y precisamente así como el Señor nos sacó a nosotros de esa situación tan espantosa, pues qué mejor que nosotros mismos seamos los portadores, los instrumentos de Dios para llevarle luz a esas personas. Y si nos dicen: pero es que tú también lo hacías, sí, claro, por eso,
Por eso tengo autoridad para decirte que estábamos en condenación, pero ahora tenemos vida, que estábamos en la peor condición que un ser humano puede estar delante de Dios, sin la presencia de Dios, excluidos de Dios. Pero así como me sacó a ti, te puede sacar a ti. Y qué bueno que conozcas todos mis defectos, qué bueno que conozcas la mayor parte de mis pecados, qué bueno, porque eso que muestra que Él vino a salvar pecadores como tú y como yo. Entonces vamos adelante con eso, mis hermanos. Pero aquí estos 4 pensaron, ¿fue de manera ordinaria o extraordinaria? O simplemente comenzaron a actuar basados en cómo venían los obstáculos. Porque a veces nosotros nos imaginamos de maneras extraordinarias, uy Señor, que ojalá tú pongas un ángel de Dios que vaya y le predique a mi papá o a mi mamá, pero un hombre que tenga poder espiritual y que tenga una unción especial. No, hermano, no es así. Todo creyente verdadero, por humilde y pequeño que sea, si es un verdadero creyente, tiene poder y autoridad en Cristo para llevar las buenas nuevas de salvación a sus familiares. No, estos no. Estos, no sé si verlo de una manera ordinaria o extraordinaria, pero cargar esa carga pesada, subirla hasta un techo, quitar, romper, perforar, destejar todo y luego descolgar al hombre, este era un mecanismo bien extraño. No podemos decir que era ordinario o extraordinario, pero sí podemos decir que fue un método extraño. Y aparte de eso, que no lo narra la palabra, pero podemos deducirlo, ¿qué pensaría el dueño de la casa? Me destruyeron mi casita, te tumbaron el techo, ¿cómo así? ¿Con permiso de quién? Pero eso no contó. Si queremos que nuestras almas sean salvadas, no debemos ser demasiado escrupulosos ni delicados con respecto a los convencionalismos o las reglas o cosas apropiadas, pues el reino de los cielos sufre violencia, mis hermanos. Tenemos que decidirnos a esto. Todo lo que se interponga entre el alma y su Dios tiene que ser destrozado, sea a golpes o a porrazos o a martillazos, pero esos obstáculos deben ser quitados del camino. Nosotros tenemos el camino de la fe, de la palabra y el poder del Espíritu de Dios para ello. No importa qué tejas tengamos que quitar, qué yesos deban ser perforados o qué tablas hayan de ser quitadas, o en qué labor, tribulación o gasto tengamos que incurrir, el alma es demasiado preciosa para nosotros para que nos paremos a hacer preguntas de cortesía. Por tal razón el Señor muchas veces mandó lo siguiente, ¿no? Ve por las calles, por las aldeas y fuérzalos a entrar, porque apremiaba. O cuando el Señor le habló a Zaqueo, Zaqueo, desciende de allí, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, pero desciende de ahí, a prisa. O cuando los ángeles del Señor sacaron a Lot de su familia, daos prisa, salgan, no miren para atrás, pero rapidito salgan. A veces tenemos que hacer lo mismo para predicar el Evangelio a nuestros seres queridos. Hay una ilustración que ayuda mucho a comprender esto. Si usted está frente a su casa, y en su casa está su esposa y sus hijos y sus mascoticas, y la casa se incendia, usted comienza a pensar, ay, ¿qué hago? ¿Será que llamo a los bomberos o no? ¿Será que se demoran? ¿O no? ¿O dónde voy a conseguir una manguera, un baldecito? No, hermano. Usted entra y rompe la puerta a patadas. Y usted va, y no importa si se va a quemar, pero usted va a rescatar a su mujer y a sus hijos, sacarlos de ahí. Porque no da espera. Y llega un momento en que no da espera. Porque hoy es el día de salvación para muchas personas, mañana puede ser tarde. Por eso no desmayemos en confiarle al Señor y que nos use, y pedirle que nos use, suplicarle que nos use para compartir el Evangelio de salvación a nuestras familias, a los seres queridos, a los vecinos, a los amigos, y aún orar por nuestros enemigos. Ojo a esto, hermanos, cuando 4 corazones verdaderos tienen puesta la mira en el bien espiritual de un pecador, su hambre santa abrirá boquetes en las paredes de piedra o en los techos de las casas. Y el Señor dice que donde hay 2 o 3 en su nombre, Él está presente, y que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en una misma cosa, el Señor responderá. Entonces, ¿qué tal si 2 o 3 o 4 nos ponemos de acuerdo para orar por la salvación de un ser querido?
pero todos los días, hasta que veamos que fue llevado a salvación y no desmayar hasta que se cumpla el propósito. No debemos detenernos nunca ante las dificultades. Sin importar cuán dura sea la tarea, tiene que ser siempre más difícil para nosotros dejar que un alma perezca que trabajar en pro de la liberación de un alma de una forma mucho más abnegada. Es decir, que es mucho más trabajoso dejar que se pierda la gente, hermanos, a que tengamos que dar todo nuestro máximo esfuerzo por la salvación de la persona, sabiendo que el Señor es el que salva y que es soberano en la salvación. Pero también aprendí de este gran predicador que decía lo siguiente: yo tengo que trabajar como si todo dependiera de mí, sabiendo que todo depende del Señor. El método de los 4 amigos resultó apropiado a sus habilidades. Ellos eran fuertes, cargaron, subieron, excavaron y descolgaron. ¿Pero qué hicieron después? No se narra. Aquí lo que dice es que hubo ya un silencio absoluto. Lo que hicieron ellos fue contemplar la escena y quedar admirados, porque ellos iban a ayudar a su amigo por su aflicción física, pero quedaron más grandemente sorprendidos cuando escucharon al Señor decirle: ten ánimo, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Y luego le dice a los fariseos: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle a este paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pues para que vean que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, tiene poder para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hermanos, la iglesia necesita no solamente predicadores, también necesita ganadores de almas que puedan cargar con almas en sus corazones y sentir esa solemne carga los unos por los otros. Hombres que pudiera ser no puedan hablar, pero que puedan llorar. Estos 4 llevaron a su amigo, pero no dijeron una sola palabra, pero lo llevaron. La iglesia también requiere hombres que, aunque no hablen, lloren en sus corazones por las almas perdidas. Hombres que no puedan quebrantar con su lenguaje los corazones de otros hombres, pero que con su compasión rompan los corazones de aquellos hombres. En el caso del relato no hubo ninguna necesidad de suplicarle a Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No hubo necesidad de ese caso como le ocurrió al ciego Bartimeo, que sí decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hubo corazones que aman a los pecadores, pongan su condición, la condición perdida de esos pecadores, ante Cristo en sus oraciones. Porque ¿quién de nosotros anhelaría ver a nuestros padres o madres o hijos condenados en el infierno? ¿Cierto que no? No los queremos ver ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer por ellos? Orar, ¿cierto? Clamar, gemir, darles una palabra. Que se burlen de nosotros, adelante. Que nos ahorraron el portazo en la cara, adelante. Mira lo que hicieron estos 4 con este paralítico. Y un tercer punto es que la raíz de la parálisis espiritual yace generalmente en el pecado que no ha sido perdonado. Miren, en el libro de Santiago dice: si alguno está entre vosotros contento, cante alabanzas. Si alguno está afligido, haga oración. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y los ancianos de la iglesia orarán por el enfermo y orarán por el perdón de sus pecados, porque si tuviera cometido pecado, le será perdonado. Ahí en Santiago está narrando que ese hombre era de una iglesia local, porque si llame a los ancianos de la iglesia, o sea que pertenecía a una iglesia local, pero su condición de salud era por causa del pecado, porque los ancianos fueron a orar primero por el perdón del pecado de ese hombre y luego vino la restauración de su salud física. El caso del paralítico aquí será igual. La raíz de esa parálisis espiritual yace generalmente en el pecado que no ha sido perdonado. Jesús tenía la intención de sanar al paralítico, pero lo hizo diciendo ante todos: tus pecados te son perdonados. Y aquí en esta iglesia el día de hoy, hermanos, que es una casa de oración, hay algunos que pueden estar paralizados espiritualmente. Tienen ojos y ven el Evangelio, tienen oídos y lo han oído e incluso atentamente,
pero están tan paralizados que dirán honestamente que no pueden aferrarse a la promesa de Dios o que no pueden creer en Jesús para salvación de sus almas. Hay gente que dice que es tan terrible mi pecado que ni Dios me puede perdonar. Y eso es una falsedad, eso es mentira. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Hay muchos que dicen que procuran orar, pero que son oraciones que no son aceptables a Dios. Y el fondo de toda esa parálisis en realidad es el pecado de la conciencia que obra para muerte en cada uno de ellos. Son sensibles respecto a su propia culpa, pero son impotentes para creer que la fuente carmesí o la sangre de Cristo les pueda quitar su pecado. Solo están vivos para la aflicción, para el desaliento y para la agonía. El pecado los paraliza con la desesperación, la cual tiene su fundamento en la incredulidad, que por cierto es pecado. De hecho, el pecado de incredulidad fue bastante amonestado por el Señor. Él le decía a los fariseos, a los escribas y a los doctores de la ley: delante de ustedes van los publicanos y las rameras, pero ustedes no creen. Su pecado de incredulidad atestiguará en contra de ustedes. La incredulidad es pecado. Por eso me conmueve mucho la oración de ese padre que estaba orándole al Señor por su hijo, para que el Señor sanara a su hijo que estaba agonizando. Y el Señor le pregunta: ¿crees? Y él le dijo: sí creo, pero Señor, ayuda a mi incredulidad. Una forma genuina de orar es reconocer también: Señor, creo en ti, pero tengo tanta incredulidad. Ayúdame, Señor. Ayúdame a creer que puedes salvar a mis amistades, a mis hermanos, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, a mi padre, a mi madre, porque la incredulidad como tal es pecado. Y cuarto y último, Jesús puede quitar tanto el pecado como la parálisis en un solo instante. Los cuatro lo llevaron hasta ahí, pero hasta ahí no podían hacer más. Lo mismo pasa con nosotros. Yo como predicador puedo llevar la palabra de Dios hasta sus oídos. Hasta ahí llega mi responsabilidad. Solamente el Espíritu del Señor la puede llevar a sus corazones. Nuestra parte es llevar al pecador culpable hasta el Salvador, hasta allí. El Salvador comenzó diciendo: tus pecados te son perdonados. Puso el hacha a la raíz del problema y lo pronunció de una manera tan elocuente que expresó una absolución total. Hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Hombre o mujer o joven, aún los niños, tu vida ha sido ennegrecida porque has blasfemado contra el Señor, has blasfemado contra Dios. ¿O acaso te sientes manchado por una larga vida de infidelidad? ¿O has sido una persona licenciosa? ¿O has sido abominablemente perverso y pecaminoso? Pues quiero decirte que una palabra podría absolverte. Una palabra que saldría de esos amados labios de Cristo que le dijeron en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando el Señor suprimió la raíz del mal, luego quitó la parálisis que desapareció al mismo instante sobre la vida de este hombre. Y este es el milagro permanente de la iglesia. El milagro más grande realizado por Cristo hoy es salvar almas perdidas. Es resucitar muertos espirituales para que tengan vida eterna. Almas paralíticas que no podían, ni querían, ni hacer, ni han sido capaces de hacer absolutamente nada que les lleve a una salvación, son las que Cristo vino a salvar. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y no es que hubiera gente justa, lo que el Señor quería decir es que no vine a buscar a los que se creen justos, vine a buscar a los que son pecadores, aceptan que son pecadores, reconocen que son pecadores y que sus almas están paralíticas por su pecado y que necesitan un Salvador. Donde quiera que nuestro Señor Jesucristo realiza un doble milagro, siempre será visible. El Señor lo perdonó
y el Señor lo sanó. El paralítico creyó y obedeció y se fue con su familia. Dice que a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hubiera podido decirle, quédate conmigo, pero le ordenó que se fuera a su casa, para que su familia viera las grandes y maravillosas obras. ¿Usted se imagina el impacto para la familia de este hombre? Y él llegara a decirles, mire, estoy caminando. Y la familia, pues, me dio el regocijo. Pero más que por la salud física, este hombre tenía que decirles, me perdonó todos mis pecados, porque mi condición paralítica era causada por la maldad de mi pecado. Y encontré a este hombre, o él me encontró a mí, mis amigos me llevaron hacia él, me perdonó, me dio ánimo y aparte de eso me sanó. Ve a tu casa y cuenta lo mismo a los tuyos, lo que Cristo ha hecho por tu vida. Luego dice el versículo final, y todos, el versículo 27, al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, ¿qué dice? Se fue a su casa, o sea que obedeció. Ahora, ¿cómo se fue a su casa? Glorificando a Dios, glorificando a Dios. Y el verso 26 va unido con el 25, dice, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, sean para ti la honra y la gloria por lo que hemos escuchado el día de hoy. Porque aquí estamos todos plenamente identificados, no solamente con la vida de las 4 personas que llevaron al paralítico, sino que más estamos identificados con el mismo paralítico en sí. Porque reconocemos que durante muchos años, durante muchos días, durante muchos meses, nuestras vidas estuvieron paralizadas por la maldad de nuestro pecado. Y aún siendo creyentes, reconocemos que hemos tenido tiempos en nuestra vida cristiana paralizados por nuestro pecado, por nuestra incredulidad y por la dureza de nuestros corazones. Oh, mi bendito Señor, que cada uno de los que estamos aquí presentes podamos escuchar y retener esas palabras que tú le dijiste a este paralítico y decirte, Señor, quiero escuchar de ti que me digas, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Oh Señor, por tu Espíritu y tu palabra, quieras tú quitar los pecados de aquellos que están paralizados el día de hoy en esta congregación por causa de su propio pecado o de su pecado no confeso delante de ti. Gracias, Señor, por glorificarte en nuestras vidas, porque no hay milagro más grande que podamos esperar nosotros que el de nuestra resurrección espiritual, la cual ha ocurrido cuando hemos sido lavados y limpiados por la sangre preciosa de Cristo Jesús, que nos ha dicho hoy, hijo mío, hija mía, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y sean para ti la honra, la gloria, la alabanza, la adoración y la exaltación por estas benditas misericordias que provienen única y exclusivamente de ti, Señor, por los méritos de Cristo Jesús, tu amado Hijo, y por su obra, por su sacrificio y por su muerte y su resurrección, es que podemos escuchar esas palabras. Tengan ánimo, hijos míos, porque sus pecados les han sido perdonados. Gracias, mi Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, mi Cristo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo con toda bendición espiritual, amada Iglesia.